Bueno, iglesia, le damos gracias a Dios porque podemos hoy compartir su palabra. Y hoy vamos a comenzar esta serie que se llama Adorando en Espíritu y en Verdad. Y ese adorando en espíritu y en verdad nos va a llevar por digamos que una serie por todo un panorama, digámoslo así, para comprender cómo se debe adorar en espíritu y en verdad. Hoy vamos a tener nuestra primera parte que se llama Dios de pactos. ¿Cómo se llama? Dios de pactos. Lo primero que quiero hablar es, ¿qué saben ustedes de un pacto? ¿Qué es un pacto? Un compromiso, ¿qué más? Cuando alguien hizo un pacto con otro, puede ser una promesa, muy bien, un acuerdo entre dos, muy bien. Resulta que en la palabra encontramos a dos palabras para hablar de pacto. O sea, en la Biblia encontramos dos veces la palabra pacto con una diferencia entre ambas. ¿Listo? La primera es la palabra suntitemai. Suntitemai se refiere a un contrato o a un acuerdo negociado entre dos partes. ¿Sí? Yo quiero que usted vaya a Juan 9:22 y vamos a mirar ahí está el significado de esa palabra suntitemai. Listo, Juan 9:22. Yo tengo una letra aquí pequeñita, entonces usted me va a ayudar. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahí estaban hablando en ese momento, estaban saben la sanidad que hubo del ciego, ¿verdad? Y entonces cuando fueron y dijeron, ve, está sano, y entonces los fariseos lo interrogaron, venga, ¿cómo así? Que estaba sano, ¿y quién lo sanó? Y Y dice ahí, cuando ustedes ven la palabra que dice acordado, ¿habían qué? Acordado. Cuando en la palabra encontramos, en este caso, acordado, está hablándose a la palabra suntitemai. La palabra suntitemai muestra un acuerdo entre hombres, entre varias personas, pero seres humanos. ¿Listo? Entonces ahí es un tipo de acuerdo cuando encontramos en la Biblia esa palabra. Pero hay otro acuerdo que es el pacto, ¿cierto? Que es cuando hay un pacto entre Dios y los hombres. Ese es otro tipo de pacto. Cuando hay un pacto entre Dios y los hombres se usa la palabra diateque, es otro origen de otra palabra, diateque, que también se traduce como testamento o voluntad. Entonces, una cosa es usted hablar con otra persona igual a usted, un ser humano igual a usted, y llegar a un acuerdo, y otra cosa es usted llegar a un acuerdo con Dios. Tienen una connotación diferente. La palabra ahí, cuando hablamos de un acuerdo con Dios, mire lo que pasa, cambia en algo. Vamos a hacer la comparación. Si yo estoy con dos personas, entre dos personas van a hacer un pacto, hablan, se ponen de acuerdo, llegan a algo común entre los dos, o usted va a hacer un acuerdo con alguien y usted ve que usted está perdiendo, y usted dice, ay, sí, hágale, ¿cierto que sí? No, usted dice, ay, no, espere. Ah, no, es que si usted gana esto, entonces yo gano esto. Ah, no, pero ¿cómo así? Entonces a mí, ¿por qué me toca esto y a usted no? No, tiene que, entonces por igual, ¿cierto? Usted habla primero, se pone de acuerdo, y una vez se pone de acuerdo, dicen, listo, entonces quedamos así. En la vida, en la historia humana, han
podemos encontrar muchísimos pactos que el ser humano ha hecho, ¿sí? Pero cuando hablamos de un pacto con Dios es diferente. El pacto con Dios es un conjunto unilateral de condiciones y de términos, ¿sí? Yo le pregunto, ¿quién de ustedes conoce la Constitución Política de Colombia? Eso existe, es muy importante. Gracias a eso, pues Colombia funciona. Pero ¿quién conoce toda la Constitución Política? No. A mí me gustaba mucho el derecho. Me gustaba mucho la intención de estudiar derecho. Pero aprenderse ese código, no. Yo más bien le enseño a niños. No, es una de las carreras que me gusta, pero definitivamente los niños es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros desconocemos, yo quería traer este ejemplo, sabemos que está ahí, tiene unos términos, tiene unas condiciones, pero no siempre sabemos que están ahí. Conocemos algunas, las más comunes, y hay otras que no. Y cuando uno las desconoce, ¿qué pasa? Cuando se da cuenta que las necesita, cuando llega el problema. Antes usted no sabía. Hace poquito tuve que ejercer un derecho legal, digámoslo así. Y habían cosas que yo decía, ay, ve, yo no sabía esto, ve, yo no, que desconocía, y las tuve que aprender y leer para poder entender a qué se refería y qué implicaba lo que yo tenía que hacer. Entonces, cuando hablamos de un pacto con Dios, hablamos de un pacto que es unilateral, o sea, no es de aquí para allá y de allá para acá, sino de allá para acá y punto. ¿Sí? Cuando hay un pacto con Dios es en un solo sentido, de Dios hacia nosotros. Usted con Dios no llega a un acuerdo. Usted con Dios no llega a un acuerdo. O sea, usted no va y le dice, Señor, mira, a mí me parece que los pajaritos no deberían de volar así. ¿Por qué no hacemos un acuerdo y más bien los pone a volar así? ¿Quién va y acuerda con el Señor? Él da las órdenes, Él da las condiciones, Él da los términos, usted los acepta o no los acepta, ¿cierto? A diferencia de los acuerdos entre los hombres, uno discute y uno llega a un acuerdo, ¿ok? Muy bien. Esos términos o esas condiciones, dice, eso se puede instituir desde uno mayor a uno menor. Cuando hablamos de ese tipo de acuerdos, ¿quién es el mayor ahí? Dios. Y el acuerdo viene de ese mayor a este menor. ¿Que quién es el menor ahí? Nosotros, ¿verdad? Implica que para que ese pacto entre en efecto, tiene que haber una muerte. Cuando Dios establece un pacto con el hombre, generalmente tiene que haber una muerte. Hay una palabra que se llama berit, que está en hebreo. Y dice que es un acuerdo que se ha pasado por medio de 2 pedazos de carnes. Cuando usted parte 2 pedazos de carne, generalmente ¿qué hay? Derramamiento de sangre. Como un pacto de sangre, digámoslo así. Es un pacto para toda la vida que usualmente incluía no solamente a la persona que lo hacía, sino a su familia o a su descendencia. Entonces usted dirá ahorita, ay, ¿cómo así? ¿Qué es todo ese montón de términos para todo? Ahí solamente estamos explicando lo que es pacto. Porque si yo no entiendo qué es pacto y voy a hablar el nuevo pacto, y usted ya sabe qué es un pacto. Entonces, dejemos esa claridad. Cuando se hace un pacto con Dios, es un acuerdo entre alguien que es mayor, que es Dios, y los hombres. Es algo que Él establece los términos y las condiciones, no yo. Es algo que o acepto cumplirlo o no acepto cumplirlo, ¿sí? Y es algo que generalmente implica muerte. Él es Dios. ¿Usted tiene algún problema con eso? Ah, bueno, muy bien. No se meta en problemas. ¿Qué va a decir uno ahí? Ay, no, pero a mí no me parece justo, no, a mí no me parece que debería ser así, como así que unilateral. Dios debería negociar conmigo. Cuando Dios establece un pacto con la humanidad, Él lo estableció y punto. Eso es algo que tenemos que tener claro. Porque nuestra condición humana siempre va a querer negociar.
Y desafortunadamente, la naturaleza del ser humano siempre va a querer tener ventaja, ¿o no? Que yo gane, no, que no me toque tan duro, ¿o no? Resulta que con Dios no podemos hacer eso. Ahora, eso ya he entendido que es pacto. Cuando Dios participa en el pacto, los términos y las condiciones de ese pacto son decretos, no negociaciones. A diferencia del pacto entre los hombres, son negociaciones. Cuando se dice, se hizo un pacto, el acuerdo de paz en Colombia, se hizo una negociación. Las dos partes dijeron, hagan esto, yo hago esto y usted hace esto y esto. Con Dios no hay negociaciones. Él da un decreto. ¿Qué es un decreto? Cuando el que gobierna dice, hay que hacer, se va a hacer esto, punto. Nosotros estamos en un país democrático y cuando hay un decreto, ¿qué pasa? Es un decreto, se cumple y ya. Usted no va a decir, ay no, pero a mí no me parece. Pero no, puede que usted diga, no me parece, pero el decreto está y se debe cumplir. Ahora, ¿quedó entendido lo que es pacto? Y la diferencia que hay entre. Entonces, cuando usted piense en un pacto, en los pactos que Dios ha hecho, no piense en las condiciones humanas. No piense desde su naturaleza humana, porque usted no le va a dar, porque usted no la va a entender. Cuando usted piensa en pactos que Dios hace con la humanidad, piense, es un pacto diferente. Los términos son diferentes. Ahora, ¿qué es nuevo? Cuando usted habla de algo nuevo, es algo que no se ha usado, desconocido, muy bien, diferente a lo que había, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien, eso es algo nuevo. Cuando hablamos de nuevo, encontramos en la palabra, el origen, la palabra kainos. Algo nuevo en relación a forma y en substancia, una nueva clase, algo sin precedentes, algo novedoso, algo que no es común. En la Biblia encontramos dos palabras, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, ya entendimos que es pacto. Cuando hablamos de un pacto nuevo, hablamos de que era algo que no estaba, que es algo nuevo, ¿sí? Algo diferente, algo no común. Ahora, esos acuerdos que Dios ha dado o que Dios ha establecido con los hombres se han decretado para toda la vida. Pero cuando usted dice para toda la vida, sí, normalmente se hacían para toda la vida. Y esos pactos no se podían enmendar, como quien dice, ay, dice eso, pero no, cambiemos entonces ya después esto. No, no se podían descartar, no lo hagamos y ya. No se podían reemplazar porque por alguna de las partes, sino o cuando ellos quisieran. Solamente se podían terminar cuando ya estaban completos. O sea, se establecía un pacto. Dios decía, voy a hacer esto, y hasta que eso no se cumpliera, ese pacto no terminaba. ¿Sí? Con Dios es así. Los pactos se cumplen hasta el final. O ese pacto podía ser reemplazado por un pacto superior a ese pacto. ¿Y qué implicaba ese pacto superior? Que tenía unas mayores condiciones, pero también unos mayores privilegios para los que participaban en el pacto. Solo Dios podría decir, este pacto lo voy se cumplió este pacto y terminó, o voy a reemplazarlo por este otro. Solo Dios puede hacer eso, no los hombres. Nosotros no tenemos esa habilidad, condición o derecho, porque a veces nosotros somos muy de derechos. Es que yo tengo derecho, pero también tenemos deberes, que eso es lo que se nos olvida. ¿Cómo vamos? ¿Enredados o bien? Bien, eso, muy bien. Resulta que Dios ha hecho varios pactos en la humanidad, que los tenemos registrados en la palabra, ¿sí? Pero la última palabra de Dios en sus tratos con la humanidad está dada en Cristo. Eso lo vamos a ver ahorita. Resulta que ese nuevo pacto, ahorita que les voy a explicar, es un pacto que recoge todos los otros. Y para eso vamos a hacer algo que se llama una línea del tiempo. Una línea del tiempo es algo que va mostrando qué va pasando primero, qué va pasando luego y qué va pasando en orden. ¿Listo? El primer pacto que Dios establece con la humanidad lo encontramos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Se llama el pacto edénico. ¿Cuál era el pacto ahí? ¿Qué le dijo Dios
a Adán y a Eva. De todo lo que había ahí podían comer, menos, todos conocemos esa historia, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellos? Desobedecieron. Resulta que ese pacto edénico, Dios se estableció entre Dios y Adán y Eva en el jardín, pero fue desacatado, incumplido, roto. ¿Por quién? Por Adán y Eva, ¿cierto? Ellos lo incumplieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? No le entendí. Muerte, muerte espiritual. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita, los pactos con Dios? Muerte, fue una muerte espiritual. Fue un pacto que ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se terminó o no se terminó? Se llegó. Dios les dijo, ojo, pueden comer de todo menos esto. Si ustedes comen esto y me desobedecen, si ustedes se comen esto, van a morir. ¿Comieron y se murieron? Se cumplió ese pacto, de principio a fin. ¿Listo? Después de eso fue casi que inmediato, Dios estableció un nuevo pacto. Mire, se cumplió ese pacto, entonces empezó un nuevo pacto. Y fue el pacto adámico, o sea, otro pacto ya directamente nuevamente con Adán, entre Dios y Adán. Resulta que Adán, se desobedeció. Y Dios quiso salvar a Adán de las consecuencias de sus acciones. Y quiso restaurar, porque es que no solamente fue que murieron espiritualmente, sino que, no sé si recuerdan que hace un tiempo atrás estuvimos aprendiendo que cuando Dios se comunicaba al principio con el hombre, se comunicaba a su espíritu, de espíritu a espíritu, ¿verdad? Y Adán estaba acostumbrado a eso y Eva también. Cuando ellos desobedecen, dicen que escuchan la voz de Dios, se esconden y tienen miedo. No era la forma como se comunicaban con Dios, ¿sí? Entonces les produjo ¿qué? Terror, miedo, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hizo Dios? Con ese nuevo pacto, ¿qué hizo Dios? Quiso restaurar la comunión, porque la comunión se rompió. Quiso restaurar la comunión con el hombre por medio de un tercero. ¿Qué pasó ahí con ese tercero? ¿Quién fue el tercero? No. Antes de llegar allá, no se vayan todavía, no se vayan. Está ahí, desobedeció el hombre, murió espiritualmente, se rompió esa comunión con Dios. ¿Qué hizo Dios para que no sufrieran el resto de consecuencias? ¿Qué hizo Dios? ¿Tomó a qué? ¿Quién recuerda? Un animal. Tomó un animal, ¿cierto? Mató a ese animal. ¿Hubo qué? Derramamiento de sangre. Y de la piel de esos animales se la puso a Adán y a Eva, restableciendo ahí, cubriendo con esas pieles lo que pasaba con ellos. ¿Listo? ¿Quedó claro ese segundo pacto? Muy bien. Tenemos 1 y 2. Esos fueron los primeros pactos que dio entre Dios y los hombres. Viene un tercer pacto. Listo, Adán y Eva, listo, salieron del huerto, empezaron a tener muchos hijos, se volvió a llenar la tierra y empieza el desorden de la raza humana. Del todo. ¿Cierto? ¿Y qué dice Dios? No, esta gente sí. Pues, ¿qué diría uno? Dios no dice así, ¿qué diría uno? Estos sí son muchos desagradecidos. Todavía lo que hago y mire cómo están. Entonces Dios establece un nuevo pacto ahí. Y es el pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto con Noé? Y ese pacto con Noé no solamente implicaba a Noé, a su familia, sino que implicaba a la creación, ¿verdad? Porque mire, ya esto fue más grave. Solo entraron ¿cuántos animales? Y el resto tuvieron que pagar. ¿El resto tuvo que pagar o no?
¿Y el resto de la humanidad tuvo que pagar o no? ¿Hubo derramamiento de sangre? Bueno, no sé si se derramó porque estaban en el agua, pero bueno, eso después lo miramos, pero se murieron, se murieron. En el pacto con Noé, Dios hizo un pacto con la creación y dijo al final, cuando él le ofreció este sacrificio, porque él ofreció sacrificio, recuerdan, nuevamente, ¿qué pasó? Le dijo una promesa. ¿Recuerdan la promesa? Que no volvería a destruir la tierra con agua. Y sabemos la historia del arco iris. Ese es otro pacto. ¿Ok? Y Dios dijo: no voy a destruir más la tierra. Él lo prometió. Ese pacto, bueno, ahorita les digo qué tipo de pacto es. ¿Ese pacto sigue o no? Ok. Resulta que después de eso ya, siquiera se murieron todos los malos. Diría cualquiera, ¿cierto? Siquiera se murieron todos los malos, ahora sí quedamos los buenos sobre la tierra. Despuesito, otra vez surge la maldad, surge otra vez un montón de cosas. Y hay un nuevo pacto que Dios hace entre él y Abraham, entre Abraham y sus descendientes. ¿Qué hizo? Dios dijo: no, esta gente, no, eso digo yo no sé qué dijo Dios, pero yo digo, esta gente otra vez, no, ¿sabe qué? Voy a escoger un pueblo, a una nación, me voy a hacer a una nación. Esos sí van a ser, esos sí van a cumplirme. Yo creo que eso sí van a cumplir. Entonces hace un pacto con Abraham y desde ahí nació una nación que fue la nación de Israel, ¿cierto? Y cuando nació esa nación, él proveyó la nación, suena pues muy redundante, pero proveyó la nación y el contexto para que naciera Jesús. Entonces ahorita al final uno a veces hace cosas, con razón, para que naciera Jesús. Escogió a una persona para que él y toda su descendencia a partir de ahí se formara una nueva nación y estableció un pacto con ellos. Y de ahí escuchámoslo, el pueblo de Dios, ¿cierto? Empezamos a escuchar el pueblo de Dios y defendió ese pueblo, mejor dicho. ¿Sí? Muy bien. Llega otro pacto, el pacto de Moisés, o también le dicen el pacto sinaítico, o le dicen el viejo pacto. ¿Qué pasa con ese pacto? Ese pacto fue añadido al pacto que estaba con Abraham. ¿Sí? Ya estaba aquí, mire lo que estamos. Está el pacto con Abraham y es que escogió una nación. Y con alguien de esa nación, con esa misma nación, estableció un nuevo pacto, ¿cierto? Estableció una parte nueva a ese pacto. Y les dijo, ¿qué les dijo? Durante todo ese tiempo, se dio en el Éxodo, que les dio unas leyes, unas condiciones que ellos tenían que cumplir para poder ser ¿qué? Bendecidos, ¿o no? Si usted va y se lee por allá toda esa parte de Moisés, de Deuteronomio, cuando las tablas, ¿qué fueron las tablas de la ley? Los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Haga esto. Una orden. En ese pacto Dios le dio una guía a ese pueblo para que empezaran a hacer las cosas como a él quería, como a él le agradaban. Y hasta ahí todo muy bien. Siquiera, Señor, que nos dijiste qué es lo que tenemos que hacer, porque es que como cuando uno no sabe qué hacer, uno hace cualquier cosa, ¿cierto? Y llega el Señor y les pone pero resulta que ese pacto traía unas condiciones complicaditas, difíciles de cumplir. Resulta que al final, ¿qué pasó con ese pacto? ¿Alguien lo logró cumplir a cabalidad? Nadie. Si de algo estamos seguros es que ante un pacto de ley, el ser humano tiene las de perder. Y recuerdan que los pactos con Dios es el superior y el menor. Y un pacto se rompe cuando una de las dos partes no cumplen. ¿Será que Dios incumple? No, ahí ya estábamos
perdidos. Dios no iba a incumplir. Dios no iba a incumplir. ¿Quién incumplió? El hombre. El hombre. Cada una de esas leyes se fueron rompiendo y todavía, ¿cierto? Se fueron rompiendo y rompiendo. Pero lo que hizo fue que ese pacto dijo, voy a dar esta guía para que ellos se comporten así, pero estableció, resulta que ese pacto era temporal. Ese pacto sí tenía un tiempo de caducidad. Cuando usted compra algo que dice, consúmase antes de, ¿qué le están diciendo? Hágale, después de eso no respondemos. ¿Cierto? Tiene una fecha de vencimiento. Ese pacto de la ley tenía una fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento era hasta que viniera Cristo. Hasta que Jesús viniera a la tierra. ¿Sí? Ahí se cumplía ese pacto. Entonces, sin embargo ahí, mire, estábamos dentro del de Abraham y se hizo uno con uno ahí, venga, y voy a hacer uno aquí con usted que hace parte de esto. Y dentro de ese que hacía parte de Abraham y de Moisés, llamó a otro, David, que es el pacto davídico. Y le dijo Dios, es un pacto que Dios hizo con David. Se introdujo mientras estaba también el viejo pacto, el de Moisés. Es una condición. No sé si ustedes han visto por ahí también en la Constitución que uno dice, decreto tal, dice parágrafo, ¿sí? Que un parágrafo es como alguna aclaración que se hace sobre algo, ¿sí? Entonces llega el Señor y le dice a David, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer una promesa a usted también. Y es que usted va a tener un linaje real sin fin. Va a tener un trono y va a tener un reino. Eso le dijo Dios a David. ¿Y saben en quién se cumplió? ¿De dónde viene Jesús? De esa descendencia. ¿Y quién es el Rey eterno? ¿Cuál es ese trono? ¿Y cuál es ese gobierno? Ese reino, ese trono. ¿Sí ve cómo se van conectando las cosas? O sea que ese pacto se cumplió. Muy bien, hicimos un recorrido sobre estos pactos, estos 7 pactos. Hay personas que dividen entre otros pactos, pero, o sea, hacen una división entre otros, pero más o menos en resumen podrían ser esto. Resulta que llegamos a un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, por eso se llama nuevo, cambió totalmente todo. Si usted es consciente, usted dice, no, definitivamente en ninguno de los pactos nos fue bien. ¿O sí? En los anteriores. En todos el humano se rajó. Siempre incumplió. Siempre fue el que no fue capaz de hacer las cosas. Dios se mantuvo firme. Dios se mantuvo firme. Nosotros fuimos los que Pero llega un nuevo pacto y dice Dios, no, esto hay que arreglarlo de raíz. Vamos a arreglar esto totalmente diferente, porque ninguno de estos ha funcionado. Vamos a hacer un nuevo pacto. Ahora escuchan lo que llamamos el nuevo pacto. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto determinaba cómo se iban a relacionar ahora los unos, Dios y nosotros, ¿cierto? Ese nuevo pacto es el nuevo pacto que Dios hizo en Cristo. Y todos los demás pactos que habían se dieron al nuevo pacto. Mire lo que yo les decía ahorita. El de Moisés decía, se cumplía hasta que viniera Cristo, tenía algo temporal. ¿Vino Cristo? Sí. ¿Vino Jesús a la tierra? Sí. Listo. ¿Qué pasó con el de David? Tendrías siempre un rey y un trono, y es descendiente de ahí Jesús. ¿Sí o no? Se cumplió. ¿Sí? ¿Qué pasó con el de Abraham? ¿Qué hizo con Israel? Dijo, voy a darles una nación, y en esa nación que él escogió, de ahí vino esa descendencia hasta que llegamos a Jesús. ¿Se cumplió? Sí.
Por eso cuando uno escucha que dicen y que predica el apóstol, que predica el pastor y que dicen, no, es que el nuevo pacto es Cristo y todo se cumplió en Cristo, así suena, es verdad, pero cuando uno dice, sí, se cumplió en Cristo y el nuevo pacto es Cristo, ya uno se queda como, pero, ¿cierto? Ahora entendemos en qué sentido se está hablando, cómo se fue cumpliendo ese pacto. Muy bien, resulta que en ese nuevo pacto, Dios hizo un pacto con alguien, en todos los pactos, desde el adámico para acá. Bueno, antes de eso tengo que explicarles algo. Entre esos pactos, resulta que Dios hacía dos clases de pactos. Entonces esos 7 están clasificados entre esos dos clases de pacto. Uno eran los pactos de ley y otros eran los pactos de gracia. ¿Sí? Y habían dos clases de pactos, los pactos de ley o los pactos de gracia. Resulta que son exclusivos, o sea, ni el uno no puede contener al otro, ni el otro al otro. No hay una combinación, o es un pacto de ley o es un pacto de gracia. Pero no, este es un pacto como ley gráfico, no existe. O es de gracia o es de ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ellos tienen diferencia en los términos y en las condiciones. Los pactos de ley tienen condiciones con los que hay, en cuanto a lo que hay que hacer, ¿sí? O lo que no se puede hacer. Sin decirles ahí, ¿ustedes cuáles creen que fueron de ley? ¿Qué se podía hacer y qué no se podía hacer? Les voy a dar una pista, hay dos. Hay dos pactos ahí que eran de ley. Lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. ¿Cuál? Antes del de Adán, el primero, el edénico, el edénico, sí, el que se dio en el jardín del Edén. Haz esto y no hagas esto. Ese era un pacto de ley, no había un término medio, simplemente haz esto y no hagas esto y punto. Y en el de Moisés también era un pacto de ley. Sí, habían unas reglas que había que cumplirse. ¿Y qué pasaba cuando no se cumplían esas reglas? Tenían unas consecuencias. Y no era cualquier consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Casi todas decían, ¿no es que? Y morirás. Y que lo encuentro que apedréenlo. Y no es que se murió. Todo el mundo moría. Y eso no valía. Eso ni porque la gente, ay, mirar a esta lo que hizo. Y mira, ahí la apedrearon, ahí quedó apenas el bultico de piedras. Pero la gente aprendía con eso. A la siguiente manera la vecina. Era la vecina de ella. ¿Había aprendido? No, igual. Eran pactos de ley. Esos son dos de los pactos. Esos son dos pactos de ley. Tienen unas condiciones que muestran qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y esas condiciones o se hacen o no se hacen. Ya. No tienen un término medio. ¿Cómo vamos ahí? Cuando vean que nos perdemos, pedimos ayuda a un amigo. Es un pacto de obras y está relacionado con el comportamiento de una de las partes. Es un pacto de obras. Los pactos de ley siempre era hacer cosas. Hacer cosas. Usted tenía que hacer cosas para obtener las bendiciones. O usted, si dejaba de hacer cosas, usted obtenía las consecuencias o el castigo. No me mire a mí, yo no tengo nada que ver con eso. Si tiene algún problema, comuníquese con Dios. ¿Sí? Así de sencillo eran esos pactos, ¿cierto? El pacto de ley implicaba perfección. La idea era que usted se mantuviera bien, haciéndolo perfectamente como se decía. Por eso yo al principio cuando leía en la Biblia que por allá iban llevando un arca y el arca se iba a caer y el otro mandó la mano a sostenerla, yo decía, pero qué pesar, si antes estaba ayudando a sostenerla. Eran de esas cosas que uno lee en la Biblia y uno dice, pero Señor, porque yo no entendía, pero habían unas condiciones específicas y había que cumplirse, punto. Se buscaba perfección y como les decía yo,
Se busca perfección y de parte de Dios la había, el problema era de parte de nosotros. Ese pequeño detalle. El problema era de parte de nosotros. Uy, muy rápido me voy. ¿Cuáles estaban ahí? El del jardín del Edén y el de Moisés. Ahora, ¿cuáles entonces serían los pactos de gracia? Les voy a decir qué son y vamos a mirar si es verdad. Dice, son instituidos unilateralmente por Dios y Dios decide los términos y las condiciones. Operan independientemente del desempeño o del comportamiento de las personas que estaban envueltas. Entonces ya uno va y mira con Noé o el mismo Adán desde antes, uno mira el de Adán, el de Noé, va uno mira el de Abraham, va y uno mira y el de David. ¿Eran unas peritas en dulces? No. ¿Cometieron errores? ¿Y por qué a ellos entonces no les pasó tantas cosas como a los otros? Porque era un pacto de gracia, no dependía de lo que ellos hicieran. Ya Dios lo había dado, lo había establecido, punto, él lo cumplía. Él tenía la gracia, él dijo, Abraham, de usted va a ser una nación. Y Abraham fue, negó por allá, se puso a decir mentira, negó a la esposa, no sé qué, y aún así Dios hizo la nación. No dependía del comportamiento de Abraham. Después de lo de Noé, mire, y Dios no ha destruido la tierra, así nosotros digamos, vean, nosotros, yo ayer aprendí algo, hay uno que dice carratú, y no, que diluvio el que cayó, no diga mentiras, diluvio, eso no es nada, uno lo ve, ay, qué montón de agua se inundó, no sé qué, eso no es nada, porque ¿qué dijo Dios? No voy a volver a destruir la tierra con un diluvio, eso no es nada lo que cayó esa vez, ¿sí? Y Dios quiso, no es que con agua no la va a volver a destruir, ya. Y a nosotros eso nos asusta, ¿cierto? Ay, Señor. ¿Qué pasó ahí también con David? Davidcito, tan lindo David. Tan lindo David. Ay, las cositas que hizo David. No, él era tremendo, él hacía cosas buenas, pero también hizo unas embarraditas más buenas. Le quitó el linaje de ser reyes, de que su familia siempre tuviera reinado. Entonces, entendemos ahora cómo son los pactos de gracia. Dios los quiso hacer y ya, ¿cierto? Ese pacto de gracia, entonces, no depende del comportamiento de las personas que están envueltas, porque los términos los cumple alguien. Aquí entramos a lo que llama alguien que se llama un sustituto. ¿Qué es un sustituto? Algo que reemplaza. Exacto, esa es la palabra ideal. Algo que reemplaza. Resulta que Dios, para que estos pactos se den, permite que haya un sustituto que reemplace. Entonces, vamos a ver ahorita la diferencia. Por eso les digo, esto es una serie. Yo ya casi voy a acabar esta primera parte porque después tenemos que seguir. ¿Vamos bien? ¿Quieren continuar? Hay mucho para aprender, mucho. Yo estoy aprendiendo y quiero enseñarles también para que todos aprendamos. Cuando hablamos de ese pacto que Dios hizo con estas otras personas, generalmente usó sustitutos que cumplían lo que tenían que pagar ellos, realmente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál fue el sustituto en Adán? El animalito que mataron para quitarle la piel. ¿Qué pasó por allá con Noé? Él presentó un sacrificio, ¿se acuerdan? Cuando salió del arca. ¿Qué pasó por allá con Abraham? El Señor le pidió al hijo, venga. El sacrificio. ¿Y qué pasó? El Señor le dijo, no, hágale. Pero lo dejó así, no. Le proveyó un sustituto, un reemplazo. ¿Qué pasó por allá? Me pasé por allá, David también. Entonces, resulta que el Señor escogía sustitutos, incluso en los de Moisés, en la ley, ¿qué decía? ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de cosas podía sacrificar la gente? La ley decía ¿qué? Decía, tienes que coger la mejor
que no sea coja, que no sea ciega, que no sea no sé qué. Perfecta. Ah, perfecta. Y resulta que cuando llegamos a ese nuevo pacto, hubo también un sustituto. Pero el sustituto que hubo ahí no fue cualquier sustituto. ¿Quién fue el sustituto? Jesús, que era hombre, pero también era Dios. Era el sustituto perfecto. Todos los demás sustitutos que habían eran animales. Siempre fueron animales. Pero esta vez escogió a su propio hijo. Y no solamente era Dios, pero también era hijo, era humano, era un ser humano. Pero aún en la condición de hombre se mantuvo ¿qué? Fiel, obediente y no pecó. Era el sustituto perfecto, ¿sí o no? Así cuando uno decía, no, la oveja no ciega, no coja, no está. Bueno, Jesús lo cumplió, ¿cierto? No tomaba, porque el Señor dijo, definitivamente el hombre no me dio la talla para hacer pactos con él. Pues yo lo digo en esos términos. Señor, perdóname si de pronto estoy diciendo como no es, pero yo lo diría de esa manera. No, este hombre definitivamente no le da. Hemos intentado un montón de cosas y no, nada. Entonces Dios ya no se fijó o no tomó en cuenta la fragilidad humana, sino que escogió un sustituto que sí pudiera cumplir con lo que el hombre no podía cumplir. ¿Sí? Ese sustituto asumió la responsabilidad de cumplir entre esas dos partes lo que había que hacer. ¿Y qué entonces viene a ser ese sustituto? Un mediador. ¿Qué dice la palabra? Que el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? ¿Ya entiende por qué es? ¿Ya entiende usted por qué dice esa palabra? Listo. Ese sustituto perfecto entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los pactos de gracia son acciones de misericordia. Se reciben no porque los merecemos. De esos que usted vio ahí, ¿se lo merecían? No. ¿Se lo merecían? No. No es por eso, es por pura misericordia de Dios, pero los apropiamos de ellos por la fe. ¿Sí? Y cuando nos apropiamos por la fe, tomamos esa gracia que nos están ofreciendo. Eso es parte de lo que es el nuevo pacto. Si usted se pone a mirar, en el nuevo pacto se cumplieron dos cosas: la propiciación, y es que el pago es el pago que se hizo de una deuda. Cuando alguien se habla de propiciación es cuando se paga una deuda. Jesús sí fue la persona que cumplió con completa satisfacción las condiciones de santidad que tenía que tener, tanto como hombre como Dios, para poder cumplir ese pacto. Pero también se dio la expiación. ¿Y qué es la expiación? No solamente venga Jesús y dijo, hey, ¿cuánto es? Venga, yo pago. No solamente pagó, sino que le quitó la deuda. Y la expiación es que dejó libre a el pecador de esa deuda y dijo, y lo voy a recuperar, lo voy a transformar, lo voy a cambiar. Pero recuerde que en los pactos siempre hay muerte. Entonces, cuando muere Jesús, ¿qué implica cuando nosotros llegamos a Jesús? Cuando nosotros, yo no sé cuántos años lleva usted en Dios, en Jesús, en Cristo. ¿Cuántos llevará? No sé, yo ya más o menos les conté cuántos llevo yo. ¿Cierto? Él empieza a hacer una transformación en mí. Muero. Si hay una muerte en mí, ahí también hay una muerte. Debo morir para vivir en Cristo. Debo morir para vivir en Cristo. ¿Quedó claro? Vamos a mirar, Angie nos ayuda, Hebreos 13:20. ¿Qué dice? Vamos a leer tres citas. Hebreos 13:20, Juan 8:58. Hebreos 13:20.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miremos desde antecitos, espérame, yo miro es Hebreos, para que miremos un poquito el contexto. ¿Qué trae Dios? ¿Qué dice ahí? ¿El Dios de qué? Paz. Hubo paz, hubo una conciliación entre Dios, por fin hubo una conciliación. Antes no se había podido lograr. En los otros pactos era una paz momentánea, por un tiempito, mientras el hombre volvía y incumplía, Pero esta vez Dios estableció paz entre Dios y los hombres cuando llegó este nuevo pacto que hizo. Ya me perdió. Listo. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ay, me gusta mucho, es que no dije el otro versículo, el 21, era ese otro 21. Os haga que aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Por eso, aunque usted se esfuerce, aunque usted quiera, aunque usted lo intente en las fuerzas humanas, usted no puede cumplirle a Dios, porque en nuestras fuerzas humanas nosotros siempre vamos a perder. Pero cuando viene Cristo a mi vida, ¿dónde es que viene a habitar Cristo? ¿Dónde viene a habitar? En mí. En mí. Entonces el problema, yo cuando veía esta parte, yo decía, el problema de la humanidad no es que tanto se esfuerce por tratar de agradar a Dios, es que tanto hay de Cristo en él. Paré de contar. Si Cristo no está, no hay manera. Y aún estando Cristo, a veces hacemos una que otra cosita. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que falta más de Cristo en mí o no? ¿Que debo dejar que Cristo esté más en mí o no? Porque si Cristo está en mí y yo dejo que Cristo opere en mí, yo voy a hacer lo que le agrada a Dios, porque siempre me va a llevar a hacer lo que a Dios le agrada. Eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, si yo pienso en eso, ya yo voy a dejar de decir, no, yo soy un pecador pobre. No, yo no soy un pecador. El mejor sustituto que se encontró me reemplazó. Y simplemente necesito más de Cristo en mí. Entonces ahí es donde usted dice, yo necesito más de ti, Señor. Necesito crecer más en Cristo. Necesito tener más la mente de Cristo en mí. Amén. Para finalizar, como dicen todos los predicadores, pero yo sí voy a finalizar. Para finalizar, en el nuevo pacto, el antiguo pacto funcionaba así: tenía que comportarse obedientemente para recibir la bendición, y los códigos o las condiciones eran externas, eran dadas de afuera. Ahora, en el nuevo pacto, primero que todo, como es un pacto de gracia, porque Dios quiso hacerlo, no porque usted se lo merecía. ¿Qué pasó? Recibo vida en Cristo. Por eso digo, es un pacto nuevo, algo que no se había visto. Primero que todo, dijo Dios, dice el Señor, vea, le va a dar vida, ya. Si usted cree, reciba la vida, punto. Usted no depende de los códigos externos para saber qué tiene que hacer. O usted cuando dijo, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, usted lo dijo porque ya conocía lo que Dios quería de usted. No, usted aceptó esa invitación. Después de aceptar esa vida es que usted empieza a decir, bueno, Señor, listo, ya, morí y nací de nuevo, ¿ahora qué hago? ¿Sí o no? Y empieza Dios a hacer esa transformación. Y empieza Dios a cambiarlo y a decirle qué debe hacer. Es que el propósito con el que te hice es el propósito por el que te traje es este, el propósito por el que estás en esta empresa, en esta familia, en esta ciudad, en este barrio es este. Y empiezas a entender y empiezas a caminar en eso, porque Cristo, los códigos ya vienen aquí adentro
Cristo que está en ti te va diciendo qué es lo que debes hacer, ¿o no? Cuando yo era pequeña no me gustaban los niños. ¿Usted puede creer eso? Y el propósito para el que Dios me había hecho era ¿cuál? La piofe. La piofe, imagínese. Pero yo decía, no, no quiero y no me gustan y no los quiero. Y no tan chillones, tan canzones, tan... ¿Sí? El propósito lo descubrí después de tener la vida. Entonces así opera el nuevo pacto. Recibo primero la vida en Cristo para empezar a comportarme en obediencia de manera consistente con esa nueva naturaleza. Porque como ya no opero yo, sino que es Cristo el que está en mí, Él es el que va operando y me va diciendo qué hago. Amén. Es como un árbol. La naturaleza de un árbol es ¿cuál? El árbol de tomate de árbol no le va a dar maracuyá. No puede, porque su naturaleza es dar tomate de árbol. Si mi naturaleza nueva en Cristo, si soy una nueva criatura y Cristo está en mí, ¿cuáles son mis frutos? Es mi naturaleza. Ya opero en la naturaleza en Cristo. Estos 5 cositos que son como el resumen de todo. La obediencia no es determinada por la fuerza de voluntad que usted tenga, sino a través de la vida de Jesús en nosotros, el que nos ha impartido vida. Entonces, no piensen que usted sea capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. No, no es usted. Usted no va a ser capaz. Los pactos anteriores lo que comprobaron fue eso. La humanidad siempre tiende a hacer lo que no es. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Ha habido un cambio en la ubicación que Dios nos ha dado. Una ubicación de obediencia a un código externo. Obedecían lo que decía que se tenía que hacer. Hagan esto, no hagan esto. Hagan esto, no hagan esto. Ahora a un corazón transformado. Hago lo que el Señor que pone en mi corazón, que está en mi mente, me dice que hago. Listo. Ya no dependo de unos códigos externos. Otra cosa, hay un cambio del material. ¿Dónde fue escrita la ley? En tablas, ¿cierto? ¿Y dónde están escritas ahora esas? En mí. ¿Para dónde voy? Ahí están. ¿Dónde llego? A cualquier hora, en cualquier circunstancia. Ojo esto, en cualquier circunstancia. ¿Tengo problemas? Ahí está en mí. Estoy en los mejores, en los gozosos, ahí está en mí. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa las circunstancias o los problemas que usted tenga. Hay un cambio de conciencia. ¿Sí? Es un cambio en que ya no es una conciencia de pecado. Por eso no vuelve a decir yo soy un pecador. No, yo no soy un pecador. Yo antes era un pecador, pero yo morí y Cristo vive en mí. ¿Sí? Cristo me transformó. Entonces nuestra conciencia es cambiada en Cristo y esa mente de Cristo es la que empieza a operar en mí. Ya no es un nuevo sistema de leyes, sino que es un sistema, es algo que vivo, y ahora yo vivo para Cristo. No es una versión mejorada de lo que había. No es simplemente, se cambió este pacto por algo mejor. No, es un pacto diferente. Por eso llamamos nuevo pacto. ¿Nos quedó claro, iglesia? Ahora cuando nos hablen de nuevo pacto, ya vamos a entender. Por eso, dígame, usted y yo. ¿Estamos en el pacto de Moisés? No. ¿Estamos en el pacto de Adán? No. ¿Estamos en cualquiera de esos otros pactos? No. Todos los pactos los cumplió Cristo. Por eso es que decimos que ahora el nuevo pacto, que es en el que yo debo operar y es el que debemos aprender, es el que debemos conocer, es el que debemos empezar a dejar que opere, es en Cristo. Si eso lo tenemos claro, vamos ahí donde va a empezar lo que yo les decía ahorita. Vienen algunas transformaciones, pero cuando ya entendemos esto, podemos decir, con razón, ya esto es verdad.
Y estamos en temporada de alabanza. Y una de las transformaciones más tremendas que va a haber va a ser en la alabanza. Ténganse en los de la alabanza, tengámonos, tengámonos, los de la alabanza, tengámonos los de la alabanza, porque tenemos que empezar a entender muchas cosas. Incluso cuando usted le va a dejar una tarea, profe, que se respete, deja tarea. Es que toca. Yo sé que todos ustedes todo el tiempo escuchan canciones. No. Empieza a pensar en esas canciones que dicen: hay cosas que usted empieza y yo, ay, no, pues eso ya no es conmigo. Ay, mira, usted empieza a entender. No. Suena muy bonita. Ay, como es de melodiosa. Rima perfecto. Se escucha súper bien. Es que me hace, no sé cómo encontrarme con el Señor. Me hace hasta llorar. Me erizo, pero realmente es lo que opera. Ya unas cosas que no, ya no tiene vigencia, en mí. Esa parte, esa canción ya no tiene vigencia en mí. Póngase de pie, iglesia, por favor. Padre, te damos gracias porque nos permites aprender juntos de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes diseñado para nosotros y todos los velos que hoy se empiezan a romper, todos los velos que hoy son quitados de nuestra mente. Señor, gracias te damos porque has tenido misericordia con nosotros. Gracias te damos porque nos has diseñado un pacto y has permitido que seamos nosotros, esta generación, en este tiempo, en el ahora, los que disfrutemos de este pacto. Gracias, Señor, porque en los otros pactos tuviste personas en las que, Señor, hicieron su mayor esfuerzo, pero no lo lograron. Pero hoy, por tu misericordia, en Cristo, nos has hecho diferentes. Gracias, Señor, por diseñar a tal perfección este pacto. Ayúdanos cada día más a entenderlo, a comprenderlo, a vivirlo, a disfrutarlo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que, como aprendimos hoy, más de ti, menos de mí. Porque en la medida en que tú estés más en nosotros, podremos, Señor, cumplir con las condiciones de este pacto. Gracias te damos, Señor, por la transformación que has traído a Restauración. Gracias por lo que vas a hacer. Te pido sabiduría, entendimiento, Señor, para aquellos que nos toca enseñar tu palabra. Pero también, Señor, entendimiento y sabiduría para todos aquellos que nos sentamos a aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que nos muestre, nos revele, nos guíe por el camino en que debemos hacer las cosas de la manera correcta. En el nombre de Jesús. A ti sea el honor, a ti sea la gloria por siempre. Gracias, Cristo, por ser ese mediador. Hoy entendemos más lo que has hecho. Y por eso esta temporada de alabanza, Señor, es lo que vas a recibir de nosotros todo el tiempo. Alabanza, Padre. Reconocer lo que has hecho por nosotros. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos que estuvo hoy aquí con nosotros. Gracias por traerlos, aquellos que no pudieron venir allí también. Esté siempre tu bendición con nosotros como lo has prometido. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y el honor. Amén y amén. Vamos en paz. Amén. Bendiciones, iglesia.